Bueno, buenos días, mi nombre es Robert Thomas. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de servidores Linux y cómo interactuar con la línea de comandos. Vamos a estar viendo un poquito lo que es diferentes manejos de archivos que podemos hacer en servidores Linux. Entonces vamos a empezar por parte más básica. En este caso nosotros estamos ubicados en la raíz del servidor, ¿verdad? Yo puedo hacer una lista o un listing de todos los diferentes folders y diferentes archivos que tengo en mi servidor. Para eso es que nos sirve el comando ls, ¿verdad? Y en este caso, dentro de la raíz pueden ver que tenemos diferentes folders que son bastante estándar en Linux. Tenemos los folders temporales, los folders de binario, los folders de diferentes utilidades, y vamos a estar trabajando más específicamente dentro del folder de home. Varias cosas a notar: en este caso los folders son de color azul. Normalmente hay una coloración especial relacionada con el tipo de folder, tipo de archivo. Y también pueden ver que tiene el modificador de una D, que implica que estamos trabajando con un directorio, ¿verdad? Entonces voy a entrar dentro del folder de home con el comando de change directory o cambio de directorio, y posteriormente voy a listar los diferentes contenidos. En este caso pueden ver que no tengo ningún archivo creado dentro de ese folder de home, y aquí vamos a hacer varias cosas. Voy a crear primero un folder que voy a llamar my folder. Vean que este comando de make directory me permite a mí crear mi directorio. El directorio está creado para el usuario y el grupo de root, que es el usuario con el que estoy trabajando actualmente. Yo puedo cambiar esto en caso que yo tuviera otro usuario dentro del servidor, y la fecha de la última vez de modificación del folder, ¿verdad? Puedo entrar dentro de mi folder, puedo volver a salir del folder. En caso que yo ocupara borrar el folder, puedo usar un remove dir para borrar el folder, y en este caso el folder ya no existe, ¿verdad? Voy a volver a vamos a crear otro y vamos a entrar dentro de este folder. Okay. Ahora, como pueden ver, el folder está vacío, no tengo ningún archivo dentro del folder, y tengo varias opciones para crear archivos. Una de las opciones más comunes es simplemente redireccionar un output de la línea de comandos. Por ejemplo, cuando yo corro este comando echo hola mundo, este mensaje se imprime a la consola, y yo puedo cualquier mensaje de la consola redireccionarlo a un archivo dentro del sistema operativo. Entonces en este caso pueden ver que existe un archivo .txt que tiene 11 bytes de contenido, y si yo quiero ver el contenido del archivo puedo usar el comando cat, ¿verdad? Entonces el comando cat y el nombre del archivo me permite volcar a mí todo el contenido del archivo. Puedo hacer cosas un poco más avanzadas, como por ejemplo agarrar una lista de procesos y volcar la lista de procesos a un archivo txt, y después podría, en ese caso, volcar todo el contenido del archivo, ¿verdad? Vean que por ejemplo este archivo es más grande que una página. Yo podría tener un archivo bastante grande, y para ese caso podría utilizar el comando de more para entonces ir desplegando el archivo poco a poco. Vean que en este caso lo que estoy presionando es enter y voy bajando una línea a la vez, o puedo bajar una página completa y me sale una barra con un porcentaje de cuánto parte del archivo llevo visualizado, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros tenemos dos archivos, uno que llama archivo, uno que llama procesos. Los dos pertenecen al usuario root. Voy a agregar un usuario, lo voy a llamar Robert, y en este caso yo puedo, por ejemplo, hacerme pasar por el usuario Robert o volver a mi usuario raíz. En este caso vean que lo que estoy haciendo es un impersonate, me estoy haciendo pasar por un usuario distinto. Para eso es que se usa el comando su. Y si yo fuera el usuario Robert y creara un archivo
distinto, por ejemplo un archivo 2. En este caso yo no tengo permisos, ¿verdad? ¿Eso por qué se da? Se da por la razón de que el folder de My Files pertenece al usuario root, al usuario raíz. Entonces, dentro de ese folder yo no podría crear archivos, pero por el contrario, si yo entro al folder que le pertenece a Robert, yo puedo crear el archivo 2 y el archivo 2 vendría estando bajo el nombre y el grupo del usuario que lo está creando, en este caso Robert, ¿verdad? De igual manera puedo borrar el archivo. Vean que para remover el archivo yo uso el comando rm. Entonces puedo borrar el directorio de Robert. Debería poder borrar el directorio de Robert, pero lo que pasa es que el directorio no está vacío. No, eso no es lo que pasa. Ok, vamos a volver al usuario raíz y vamos a tratar de borrarlo con el usuario raíz. Okay. Ahora sí, vamos borrando el folder Robert. Ok, el directorio no está vacío, entonces para eso normalmente lo que hacemos es borramos de manera recursiva y de manera forzada, un recursive forceful, todos los contenidos del usuario, del folder, perdón. Y una vez que el folder aparece vacío, podemos borrar el folder, o el comando mismo se encarga de borrarlo dependiendo de la sintaxis. Entonces, básicamente con eso podemos crear folders, borrar folders, podemos crear archivos, podemos borrar archivos. Ahora, para la edición del contenido del archivo, nosotros ocupamos recurrir a dos utilidades principalmente, ya sea VI, que es uno de los editores de texto más comunes, o Nano, que es otro editor de texto bastante común. Entonces, yo puedo, por ejemplo, crear un archivo, se llama mi archivo, con el comando de touch. El comando de touch es un comando que me permite a mí crear el archivo con 0 bytes, sin necesidad de especificarle ningún contenido. Entonces, si ocupo crear un archivo vacío, por alguna razón, un process ID, un log, diferentes funciones, entonces puedo utilizar este comando y posteriormente yo puedo entrar a editar el contenido de este comando. Varias cosas a mencionar: aparece el nombre del archivo en la parte de abajo, la cantidad de líneas, la cantidad de caracteres. En este caso el archivo está vacío, y cada uno de estos símbolos lo que indica es que en esa línea no está escrita, es una línea vacía, ¿verdad? Que es diferente a una línea blanca. Entonces, con la I del teclado voy a entrar en el modo insert y puedo empezar a escribir texto. Puedo empezar a realizar diferente contenido, y una vez que estoy listo, utilizo la tecla Escape para salirme del modo de insert, y con los dos puntos, vean que aparecen los dos puntos en la parte de abajo, puedo invocar diferentes mecanismos o diferentes comandos dentro del editor de texto para guardar archivos, para cerrar el programa, para hacer una búsqueda, para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es un write, ¿verdad? Me dice que se escribe en 2 líneas y 44 caracteres. Ya el archivo está salvado en este punto. Puedo hacer también un quit, por ejemplo, para salirme del archivo, o puedo hacer ambas cosas. Por ejemplo, yo podría entrar en modo de insert y agregar un poco más de texto, con escape salirme en modo insert, y una vez que tengo los dos puntos, hacer un write quit, y entonces escribo, salvo y me salgo del archivo, ¿verdad? Puedo comprobar el tamaño a nivel de bytes. Veo que el archivo tiene 61 bytes. Puedo hacer un volcado del contenido del archivo. Vean que me despliega únicamente las líneas que no tenían los
carets o las tildes al principio y ya el archivo tendría su contenido. Digamos que ocupe venir a borrar estas dos líneas. Puedo volver a entrar al archivo en el editor con VI, bajo las dos líneas y puedo usar la D rápidamente, D, para borrar la línea completa, ¿verdad? Esa es una funcionalidad bastante útil. Voy a usar un right quit de nuevo para salirme y digamos que yo quiera cambiar el usuario al que pertenece este archivo. Desde el usuario raíz, tal vez yo no conozco el password del otro usuario, que igual yo lo podría impersonar, pero para eso utilizamos el comando de change owner, chown, en cuyo caso yo puedo decir que el usuario y el grupo va a ser Robert para el archivo con las características de mi archivo. Habiendo hecho eso, entonces puedo ver que el usuario pertenece a Robert. Con respecto a los permisos, es una discusión un poco más interesante. Vean que los permisos son básicamente tres valores binarios que tienen 3 bits cada uno, entonces son valores posibles del 0 al 7. Entonces, si yo quisiera agregar todos los permisos al archivo de lectura, escritura y ejecución, yo podría ponerle un modo 777, que es los permisos más inseguros, en cuyo caso estoy habilitando lectura, escritura y ejecución para el usuario, lectura, escritura y ejecución para personas del grupo del archivo y para todos los demás que no son ni usuarios ni el grupo del archivo, ¿verdad? El archivo, la sintaxis se pone en verde, eso es porque tiene permisos de ejecución. Digamos que yo quisiera quitar los permisos de ejecución, pero quisiera dejar lectura y escritura. En ese caso lo que tendría que utilizar sería un 666, que es un número un poco extraño. Para mi archivo, en cuyo caso tendría permisos de lectura y escritura para los tres usuarios. Digamos que yo quisiera quitarles estos permisos para el último usuario, podría utilizar un número 660. Los usuarios que no tienen, que no son ni Robert ni pertenecen al grupo de Robert, no podrían leer el archivo, ni siquiera. Si yo quisiera permitirle permiso solo al usuario Robert, podría ponerle un 600. Cuyo caso solo los tres primeros tendrían permiso. Y si yo quisiera, por ejemplo, hacer que el archivo fuera solo ejecutable, que no pudiera ser escrito, no pudiera ser leído, yo podría utilizar un permiso, por ejemplo 100, en cuyo caso el archivo es verde porque es ejecutable, pero puede ser ejecutado únicamente por el usuario Robert, ¿verdad? Un permiso 111 me permitiría a mí ejecutarlo desde cualquiera de los tres tipos de usuarios que existen. Entonces, diferentes combinaciones que yo puedo obtener de archivos, modificación, folders, contenidos, permisos. Tal vez una de las últimas cosas, ¿qué pasa si este archivo ocupo hacer una copia? Bastante sencillo el comando. Uso el comando cp y archivo 2.txt. Ok. Muy importante, tienen que estar los dos archivos. En este caso, yo no puedo copiarlo porque ningún usuario tiene permisos de lectura sobre el archivo. Entonces toca al menos permitir la lectura, que en ese caso sería un 555 sobre el archivo de mi archivo.
pero no puedo cambiarlo puesto que no puedo leerlo, solo puedo ejecutarlo. Interesante. Sí podría borrarlo. Tampoco puedo borrarlo. En esos casos lo que hay que hacer es levantar el servidor con un live CD y modificar los valores de los archivos fuera del sistema operativo. Ya este archivo no es modificable internamente al sistema operativo. Le realizamos muchos cambios a nivel de permisos. Ok. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Ok. Aquí está. Ok. Tenemos mi archivo 2. Le puedo hacer una copia a mi archivo 2 y llamarlo mi archivo 3. En cuyo caso las dos copias del archivo presentan las mismas características. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ocupo cambiar el nombre de este archivo, de archivo 3 a archivo 4? No existen en Linux ningún comando para hacer un rename. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es mover el archivo de un nombre a otro. Entonces muevo el archivo del 3 al 4 y el archivo original 3 no existe y se crea un archivo nuevo 4 con las características adecuadas. Entonces vamos a repasar un poco los comandos que hemos utilizado. Son bastante repetitivos. Vean que tenemos los listings para poner los contenidos del folder. Tenemos make dir para crear folders, remove dir para removerlos, change directory para movernos en los folders. Podemos redireccionar cualquier output con el signo de mayor que hacia el nombre de un archivo. Con cat podemos volcar el contenido del archivo. Con more podemos revisar o podemos visualizar archivos bastante grandes. Con touch podemos crear un archivo vacío. Con el editor de VI podemos modificar los contenidos internos del archivo. Con change mode podemos cambiar los diferentes modos, los diferentes permisos del archivo. Con change owner podemos cambiar el usuario y el grupo al cual pertenece el archivo. Con remove podemos borrar el archivo. Con copy podemos hacer una copia. Y con move podemos mover el archivo a diferentes nombres, diferentes directorios.